Buenas tardes, amados hermanos de Casa de Dios y Puerta del Cielo. Pues ya estamos aquí listos para nuestra reunión de viernes, 7 de la noche. Listos para escuchar la palabra de Dios, para recibir la palabra de Dios, para pedir dirección del Espíritu Santo, para saber qué hacer en cada momento, en cada circunstancia. El libro de los Hechos habla, refiriéndose al rey David, que el rey David, habiendo servido a su generación conforme a la voluntad de Dios, durmió. Y esto quiere decir que durante el tiempo y la vida del rey David, él sirvió a su generación conforme a la voluntad de Dios. Y de igual manera nosotros ahora tenemos que servir a nuestra generación conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la generación? Pues esta que estamos viviendo, que nos ha tocado vivir de los medios electrónicos, de las redes sociales. Esa es la generación que nos ha tocado vivir. Y tenemos que servir a nuestra generación conforme a la voluntad de Dios, hasta que Él nos llame a su presencia. Así es que vamos a seguir adelante pidiendo esa sabiduría de Dios, que el Espíritu Santo nos guíe, nos haga entendidos en los tiempos y podamos ser de bendición para mucha gente. Dios le dio una promesa a Abraham y le dijo que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y es a través de nosotros que esas familias siguen siendo bendecidas. Cuando nosotros llevamos buenas nuevas a la gente, cuando la gente entrega su vida a Jesucristo, se siguen bendiciendo familias por generaciones. En Éxodo 20 hemos compartido que Dios ama a los que le aman hasta 1000 generaciones. Y es nuestra responsabilidad servir a nuestra generación conforme a la voluntad de Dios. Así es que vamos a orar y entramos de lleno ya a esta plática del día de hoy, ¿verdad? Y que sea de bendición para los que se conecten y para que podamos compartirla con otros, transmitir esa enseñanza y sobre todo ponerla en práctica. Porque el conocimiento solo de muy poco nos sirve, pero si lo llevamos a la práctica va a ser de gran bendición. Así es que vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, porque esta generación es en la que tú nos has permitido vivir. Y queremos servir a nuestra generación conforme a tu voluntad, Dios. Es una generación moderna, una generación de avances tecnológicos. Tu palabra dijo que la ciencia aumentaría. Y bueno, ahora nosotros tenemos que usar esa ciencia, esa tecnología para anunciar las buenas nuevas de Jesús. Y en medio de lo que estamos viviendo a nivel mundial y en nuestra nación y en nuestro estado, no podemos dejar de anunciar que solamente en ti hay salvación, que solamente en ti hay sanidad, que solamente en ti hay vida eterna. Así es que, Padre, tenemos la palabra preciosa que nos has dejado, que es viva, que es eficaz, que es verdadera y que cumple el propósito por el cual tú la has enviado. Permítenos echar mano de ella para bendecir a la gente y sobre todo a aquellos que no te conocen. Pedimos tu guianza, Espíritu Santo, y que seas tú tocando los corazones de cada uno de los que vean este video, de cada una de las personas a las cuales llegue este video. Que sea tu Espíritu Santo, que sea tu palabra tocando los corazones, trayendo convicción y trayendo certeza de que tú eres un Dios vivo, de que tú eres un real, de que tú eres un Dios verdadero. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, pues mis amados hermanos, ya los veo ahí conectados. Vamos a entrar de lleno al tema de hoy. El tema de hoy se llama Jesús sana hoy. Y esto es una realidad, amados hermanos. Ahora, con todo esto que nos ha tocado vivir, con lo que estamos viviendo, ¿verdad? De la pandemia, del COVID y de tantas cosas, nos damos cuenta que hay una urgente necesidad de que la gente reciba sanidad, ¿verdad? La gente está desesperada, la gente pues confía en las instituciones de salud, ¿verdad? Confía en la naturaleza,
Pero nosotros tenemos la palabra y la palabra nos dice que Jesucristo es sanador. Y que Jesucristo sigue sanando hoy, amados hermanos. Y nos ha dado a nosotros ese privilegio de poder orar por los enfermos para que estos sanen. Entonces por eso el tema de hoy se llama Jesús sana hoy. ¿Verdad? Yo estoy seguro que muchos de nosotros o todos de nosotros tenemos contacto con alguien que está enfermo de alguna enfermedad, no necesariamente el virus. Pero hay gente enferma a nuestro alrededor que necesita sanidad. Y a nosotros, el Señor Jesucristo nos ha dado esa facultad de poder orar por los enfermos. Y a través de nosotros, Jesús sigue sanando hoy. Así es que, amados hermanos, es nuestro deber, es nuestra obligación el poder llevar esa sanidad. No en nuestras fuerzas, no en nuestro nombre, sino el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Así es que entremos de lleno al tema. Jesús sana hoy. Y esto es una realidad. Jesús sana hoy. Sanó ayer, sana hoy y va a sanar mañana. ¿Verdad? Lo podemos ver a través de la Biblia, a través de la historia, que nuestro Dios es un Dios sanador. Uno de los atributos de nuestro Dios, ¿verdad? Uno de los nombres de nuestro Dios es Jehová Rafa, cuyo significado es el Señor sana. Lo cual quiere decir que la naturaleza de nuestro Dios es un Dios sanador. Y lo podemos ver a través de la Escritura. Por eso tenemos este libro maravilloso. Por eso hacemos énfasis en que debemos de leerlo, que debemos de meditar en él y que debemos de guardar sus palabras y debemos hacer sus palabras. Porque están para nosotros y son verdad, son reales, son verdaderas. Y si nosotros las creemos y las ponemos en práctica, entonces vamos a ver cosas grandes, amados hermanos. No esperes a que vaya a orar por ti el apóstol, el profeta, el pastor, sino tú ve y ora porque tú tienes, ¿verdad?, esa autoridad que Dios nos ha dado para sanar. Y eso es lo que quiero compartir. Número uno, que uno de los nombres y de los atributos de nuestro Dios es Jehová Rafa. El Señor es nuestro sanador. Amén. Dios ha provisto en Jesucristo la sanidad definitiva para la enfermedad espiritual, física y emocional. Dios puede sanarnos. ¿Cuántos creen que Dios puede sanarnos, hermano? ¿Cuántos creen que Dios sigue sanando hoy? En Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por los siglos, hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Que Él es el alfa y el omega. Él está presente en todo tiempo y uno de sus atributos es sanador. Y que sanó, ¿verdad?, hace 2000 años y antes hace 4000 años, hace 6000 años y sigue sanando hoy. Porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Él es el Dios sanador. Y en el Evangelio de San Juan dice que de su plenitud tomamos todos, hermano. De la plenitud de Él, en la cual encontramos sanidad, tomamos todos. Y gracia sobre gracia. De tal manera que si tú necesitas sanidad, pues tómala de Jesús. Si alguien necesita sanidad, impártela por medio de Jesucristo. Eso es una realidad. Dios ha provisto en nuestro Señor Jesucristo la sanidad definitiva para la enfermedad espiritual. Fíjate, enfermedad espiritual, enfermedad física y enfermedad emocional. O sea que Dios no solamente te quiere sanar físicamente, sino también espiritualmente y en tu alma. ¿Verdad? Porque puede ser que haya gente muy sana físicamente, pero quizás su alma está enferma. Su espíritu está enfermo. Entonces, sea cual sea la enfermedad física, emocional o espiritual, Dios trae sanidad a través de nuestro Señor Jesucristo. Y nos ha encomendado a nosotros el poder ser portadores de esa sanidad, de poder llevar esa sanidad. Y lo vamos a ver ahorita a través de la Escritura. Y ese es un enorme privilegio. Pero desafortunadamente no lo llevamos a la práctica. No lo creemos. Hoy es más común ver, ¿verdad?, que la gente busque a los médicos, busque a las recetas naturales, busquen tantas cosas antes de acudir al sanador por excelencia, a Jehová Rafa. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados, hermano. Porque nos hemos ido con la corriente del mundo.
Y nosotros tenemos una herencia preciosa, que es la palabra de Dios, donde viene, ¿verdad?, todas las instrucciones, todos los mandamientos de Dios para poder nosotros llevar esa sanidad en el nombre de Jesús. Así es que entremos de lleno y vamos a ver algunos pasajes donde habla de sanidad, donde habla que Jesucristo nos ha delegado esa sanidad a nosotros para poder llevarla. El problema es que no la ponemos en práctica, no lo creemos, dudamos. Así es que yo les invito, ¿verdad?, a que lo podamos hacer, hermano. No solamente Dios nos dio la autoridad, no solamente el Señor Jesucristo nos envió, sino que también nos mandó al Espíritu Santo, el que está con nosotros. Recuerden Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces recibiríamos poder. Y Él también nos ha enviado con su autoridad. Y vamos a ver algunos pasajes en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 18. Habla de la gran comisión, igual que en Mateo 28. Y en Marcos dice de la siguiente manera: y les dijo el Señor Jesús: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces le decía yo que David sirvió a su generación conforme a la voluntad de Dios. Él hizo lo que Dios le mandó a hacer, conforme a su generación. Nosotros tenemos que, ¿verdad?, compartir a nuestra generación, ¿verdad?, y predicar el evangelio a toda criatura. Versículo 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces esa es la gran verdad, es la gran realidad, que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué señales van a seguir a los que creen? Dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Y esto es una realidad, hermano. Es palabra de Dios, ¿verdad? El Señor Jesucristo les dijo: por tanto, vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Esa es nuestra tarea, predicar el evangelio a toda criatura. Si alguien cree, dice aquí, y fuere bautizado, será salvo, mas el que no cree será condenado. Nuestra responsabilidad es anunciar el evangelio. Ya el que crea la gente o no crea ya no es responsabilidad de nosotros, es responsabilidad de cada quien. Pero nuestra responsabilidad es ir y predicar el evangelio. Nosotros ya creímos, nosotros ya fuimos bautizados y fuimos salvos. Y versículo 17, y ahora estas señales seguirán a los que creen. Si tú ya creíste así como yo creí, estas señales te van a seguir. Eso es una verdad. Entonces yo lo creo y yo lo voy a hacer y yo lo voy a impartir, porque la palabra de Dios dice que a los que creen, estas señales les seguirán. ¿Qué señales le van a seguir a los que creen? En el nombre de Jesús echaremos fuera demonios, hablaremos nuevas lenguas, tomaremos en las manos serpientes, y si bebiéremos cosa mortífera, no les hará daño. Y el punto donde yo quiero llegar: sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán, hermano. ¿Quiénes? A los que han creído en Jesús, esas señales les seguirán. Sobre los enfermos impondrán sus manos y estos sanarán. Porque Dios nos ha mandado con su autoridad. Y acuérdese que la autoridad es delegada. Acuérdese del ejemplo del centurión, amado hermano. Él entendía la autoridad, estaba bajo autoridad, hablando en el ejército romano, y también entendía la autoridad que tenía el Señor Jesucristo, ¿verdad?, en las huestes celestiales. Y como él entendía la autoridad, le dijo: no es necesario que vengas a mi casa, solamente di la palabra y mi siervo será sano, porque yo también soy un hombre puesto bajo autoridad. Así es que esa autoridad está sobre nuestras vidas, hermano. Y nosotros podemos ir y orar por los enfermos, imponer nuestras manos, y ellos sanarán. Y tú quizás estés pensando: ay, pero ahorita con el virus pues es muy complicado ir y imponer las manos. Y quizás tienes razón, pero también puedes enviar la palabra. Puedes declarar la palabra. Así como el centurión creyó: nada más di la palabra y mi siervo será sano. Nosotros podemos orar por alguien y declarar sanidad aunque no estés ahí físicamente, porque es autoridad.
Tú estás hablando con autoridad de parte de Dios, de parte de Jesús. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos impondrán sus manos y sanarán. Ahora le pregunto, amado hermano, tú que estás viendo este video, ¿cuántas veces has impuesto manos y orado por los enfermos? Y si bien en este momento decíamos, pues es complicado ir a imponer manos, ¿has enviado la palabra de Dios? ¿Qué es lo que estamos haciendo en la oración, verdad? No quiero nada más que estén orando por orar, sino que en tu oración tú lo hagas con esa autoridad y con esa fe de que esa oración está llegando hasta las personas por las cuales estamos orando. Porque esas señales Dios prometió al Señor Jesucristo que nos iban a seguir. Entonces a donde tú vas, hermano, te sigue la sanidad. Pero tienes que creer y tienes que ser obediente. ¿Cuántas veces han estado familiares enfermos en la casa y en lugar de orar por ellos e imponer nuestras manos, verdad, recurrimos a otras instancias? ¿Por qué? Porque estamos más hechos a la forma del mundo que a la forma de Dios. Entonces, amados hermanos, creamos a la palabra de Dios. Si tú ya creíste en Jesús y fuiste bautizado, dice, estas señales te seguirán. Sobre los enfermos impondrán sus manos y estos sanarán. Entonces yo voy y lo hago porque Dios me ha dado esa autoridad. Porque Él lo dice en su palabra y yo lo creo y creo que va a haber sanidad en el nombre de Jesús. Y ahorita hay mucha necesidad de sanidad, hermano. Así es que hagámoslo. Envía la palabra de Dios. Tenemos ahí varias peticiones de oración por sanidad, ¿verdad? Di el nombre de la persona y envía la palabra. Declara que la palabra es enviada, la palabra de sanidad. Envió su palabra y lo sanó. Amén. En Santiago capítulo 5, versículo 13 al 16 también habla de sanidad. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración, hermano. ¿Verdad? La palabra es muy clara. ¿Está alguno afligido, hermano? Haga oración. No se ponga a gritar, no se ponga a llorar. ¿Está usted afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas, hermano. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y fíjese qué hermoso. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Entonces ahí está escrito, solamente tenemos que hacerlo con fe, creyendo. Versículo 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Algo bien sencillo que nos pide el Señor, que confesemos nuestras ofensas unos a otros y oremos unos por otros para que seamos sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces a veces hay enfermedad, ¿verdad? Porque no confesamos nuestras ofensas unos a otros, porque no oramos unos a otros. Al contrario, guardamos rencor, guardamos resentimiento. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? En 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y se refiere precisamente a esto, que nos confesemos nuestras ofensas unos a otros, ¿verdad? Que nos perdonemos, que oremos unos por otros, para que seamos sanados, hermano. Entonces hoy tú debes de entender que si hay enfermedad, muchas veces es por falta de perdón, por falta de ponernos a cuentas como hermanos en Cristo, como hermanos en la carne. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, ¿cuál es la oración eficaz? Es aquella oración que tú hiciste, pero ya primero, ¿verdad? Confesaste tus ofensas unos a otros y oramos unos por otros. Entonces, cuando yo ya perdoné y no tengo nada que ocultar, entonces mi oración es eficaz, hermano. Por eso dice el apóstol Pablo respecto al matrimonio, ¿verdad? Que para que nuestras oraciones no tengan estorbo, nos tenemos que pedir perdón como matrimonios. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Sí, ya nos enojamos, nos disgustamos, ¿verdad? Pero antes de que salga el sol, vamos a pedirnos perdón para que nuestra oración no tenga estorbo y sea una oración eficaz.
Amén, hermanos, ¿sí me están entendiendo? Entonces esas oraciones que estamos haciendo las 24 horas del día para que sean eficaz, tengo que ponerme a cuentas, confesar mis pecados con mi hermano, ponerme a cuentas con mi hermano, perdonarnos, orar unos por otros, en lugar de estar pensando en X hermano y tener resentimiento. ¡Ay, ese hermano! ¡Ay, esa hermana! No, Señor, la perdono, la bendigo, lo perdono, lo bendigo, para que mi oración sea eficaz, para que mi oración no tenga estorbo, hermano. Y entonces vamos a ver el poder de Dios, porque una oración eficaz trae resultados como consecuencia, trae sanidad, en este caso porque estamos hablando de la sanidad, aunque lo podemos aplicar a cualquier área de la vida. Hechos 10:38 dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El mismo Señor Jesucristo, Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder para que él anduviera sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Él pasó por el mismo proceso. Y ahora nosotros, ¿verdad? Creímos, recibimos el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, nos ungió con el Espíritu Santo y con poder. Y ahora nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra labor? Anunciar las buenas nuevas, y dentro de las buenas nuevas hay sanidad. Esa es una buena noticia. ¿Usted cree que sea una buena noticia para los enfermos saber que hay sanidad en el nombre de Jesús? Pero tenemos que obedecer la palabra de Dios, hermano. No vayas a ir a orar por alguien si no has confesado tus ofensas con tus hermanos unos a otros, si no han orado unos por otros, para que tu oración sea eficaz. Entonces, Dios nos está hablando, ¿verdad? Que antes de que entremos en oración cada día, podamos ponernos a cuentas con nuestros hermanos, podamos confesar nuestras ofensas, podamos orar unos por otros, para que nuestra oración sea eficaz. Y saber que Dios nos ha ungido con el Espíritu Santo y con poder para sanar a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios está con nosotros, hermano. Dios está con nosotros. ¿Cuándo me voy a dar cuenta de ese poder y de esa sanidad que Dios ha puesto en mí? Cuando empiece a orar por los enfermos. ¿Cómo voy a saber si Dios me ha dado ese don, esa autoridad, si no oro por los enfermos, si no impongo mis manos a los enfermos, si no envío la palabra de Dios, hermano? En el nombre de Jesús. En 1 de Pedro capítulo 2, 24, habla acerca de lo que está escrito en Isaías 53. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, está hablando de Jesucristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Está hablando de lo que dice Isaías 53. Ciertamente él llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades, y nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ya fuimos curados en la cruz del Calvario, hermano. Ahora con esa palabra, vamos y declarémosla sobre todos aquellos que están enfermos. Porque nuestro Señor Jesucristo llevó todo dolor y toda enfermedad en la cruz del Calvario. Y por su llaga hemos sido nosotros curados. Yo le invito, amado hermano, a que usted se atreva. Estoy seguro que ahí en casa hay alguien que está enfermo. O si no está enfermo, tiene a lo mejor enferma su alma o su espíritu, ¿verdad? Si tú lo ves que está triste, que su espíritu está apagado, ve y ora por él. Si tú ves que también está triste porque su alma, sus sentimientos están mal, ve y ora por él y declara vida y declara sanidad. No necesariamente tiene que ser una enfermedad física. Vayamos en fe, impongamos nuestras manos o enviemos la palabra y declaremos sanidad en el nombre de Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí el apóstol Juan está haciendo referencia a la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto. Y es un tipo, es una sombra de nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera leerles esa porción de la Escritura, está en Números capítulo 21, versículos del 4 al 9, donde habla de la serpiente de bronce. Y nos podemos dar cuenta, ¿verdad?, de cómo, por qué vino esa plaga de las serpientes, hermano. Como ahora que estamos viviendo nosotros una plaga, una pandemia, ¿por qué vienen? No vienen nada más porque sí, o porque al hombre se le ocurrió, hermano. Vienen por alguna causa. Acuérdese lo que dice Proverbio. Así como la golondrina en su vagar, y el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin una causa, hermano. Entonces todo esto que estamos viviendo tiene una causa. Y les decía yo en otra predicación, esa causa es el pecado, ¿verdad? No solamente ahorita la pandemia, tantas enfermedades como cáncer, como la diabetes, ¿verdad? Como la artritis, la colitis, la migraña y tantas enfermedades. ¿Por qué hay tantas enfermedades hoy más que nunca? Por el pecado. Veamos qué es lo que dice aquí, Números 21, versículos 4 al 9, dice: la serpiente de bronce. Después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo en el camino. Imagínense, está hablando de cuando salieron, cuando Dios los sacó con mano poderosa de Egipto, de la esclavitud, de la servidumbre. Te conoce la historia, ¿verdad? Cómo hizo 10 plagas, envió a Egipto para que el faraón los soltara. Hablamos en otra predicación acerca del antiguo pacto en la sangre del cordero que fue inmolado para ponerla en los postes y los dinteles y que el heridor pasara por encima de la casa de los israelitas. Y los sacó con brazo extendido, con mano poderosa, y abrió el mar Rojo. Y de eso está hablando aquí. Después partieron del monte de Hor, camino al mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, hermano. ¿Verdad? Y seguro estás pensando, ay, esos israelitas, cuántas maravillas vieron y así creyeron en Dios, y así se convirtieron. Pues habla también de nosotros, hermano. ¿Cuánto tiempo llevamos ya en Cristo conociendo al Señor y seguimos, verdad, igual que el pueblo de Israel, dice? Hemos caminado con el Señor, hemos visto sus maravillas, dice, y se desanimó el pueblo por el camino. Ese caminar habla de la iglesia, hermano, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ¿cómo está la iglesia en este caminar que vamos, hermano? Hijo, se tuvo que cerrar la iglesia. ¿Cómo crees que está el pueblo? Muy contento. Se desanima el pueblo, hermano, igual que aquí, como dice. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Imagínense nada más. Se desanimó y habló contra Dios y contra Moisés, hermano. Y lo mismo va a estar sucediendo ahorita. Están hablando contra el pastor. Ay, ¿por qué el pastor cerró? Ay, ¿por qué no abrimos? Primero, ¿contra quién hablaron? Contra Dios. Y después contra Moisés, contra el siervo de Dios. Y se hablaron contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ya iban renegando, hermano, del maná del cielo, hermano. Imagínate el pan que descendió del cielo. Ya iban renegando de ese pan que Dios les dio de una manera sobrenatural. Versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel, hermano. Entonces, ¿por qué Dios envió las serpientes, hermano? Porque el pueblo se desanimó y empezó a murmurar en contra de Dios y en contra del siervo de Dios, hermano. Y entonces envió las serpientes. Dice aquí versículo 6, envió serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Esta pandemia es una serpiente, hermano, que ha mordido a mucho pueblo, y mucho pueblo ha muerto. ¿Y por qué las envió? Por la murmuración, primero contra Dios y después contra el siervo de Dios. Versículo 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Pues imagínate, empezaron a morder las serpientes. Habla del pecado, habla de la maldad, habla de la enfermedad, hermano, de lo que estamos viendo ahorita. Entonces el pueblo, cuando ya vio la situación fea, que ya había muerto mucho pueblo, entonces vinieron con Moisés y le rogaron: ora por nosotros. ¿Y qué hizo el siervo de Dios? Oró a Dios por el pueblo. Versículo 8.
Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Entonces Dios le dice: hazte una serpiente ardiente, una asta de bronce, donde tenía una serpiente, hermanos, que es el símbolo de los médicos. Si usted ve el símbolo de los médicos, es una asta de bronce y una serpiente que está enredada, hermano. Dice: y cualquiera que mire a ella, después de que lo ha mordido una serpiente, vivirá. Entonces, esa serpiente de bronce es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, de que iba a venir nuestro Señor Jesucristo, iba a ser levantado para llevar el pecado de todos y para salvarnos. Entonces, de igual manera que en el Antiguo Testamento, estas personas que eran mordidas y volteaban, miraban a la serpiente de bronce, eran sanas. Hoy en día es exactamente lo mismo, hermano. Todos aquellos que están en murmuración, en pecado, tienen que voltear a Jesús, tienen que mirar a Jesús para poder ser perdonados y para poder vivir, hermano. Entonces, ¿cuál es la solución ahorita de todos los que estamos viviendo? Que todos volteemos nuestros ojos a Jesús. Versículo 9: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces tenemos que mirar a Jesús, hermano. Si tú sabes que has pecado, si tú sabes que has desobedecido, si tú sabes que has murmurado en contra de Dios, que has murmurado en contra del siervo de Dios, la serpiente ardiente, ¿verdad?, te va a morder. Entonces tú tienes que mirar a Jesús, porque Él es el único que te puede dar sanidad. Y por eso dice en Juan 3:14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Nuestro Señor Jesucristo fue levantado en la cruz, para que todo aquel que en Él cree, ¿verdad?, todo aquel que mirara a Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así como ellos eran sanos inmediatamente por haber mirado a la serpiente, en la asta de bronce, así nosotros ahora, hermano. Gloria a Dios que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero ahora es necesario que nosotros llevemos a la gente a mirar a Jesús. Amén. Y por último el Salmo 107, que habla de lo mismo, hermano. Salmo 107, versículos 19 y 20. Pero clamaron a Jehová en su angustia, de nuevo, ¿verdad? Todo el tiempo del desierto se iban quejando, todo el camino del desierto. Y esa es la iglesia, hermano, que todo el camino se va quejando, se va quejando, se va quejando contra Dios y contra el siervo de Dios. Versículo 19 dice: pero clamaron a Jehová en su angustia. Entonces es necesario que hoy, ¿verdad?, en medio de todo esto, clamemos a Dios en nuestra angustia. Dice: y los libró de sus aflicciones, hermano. Versículo 20: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Y el Salmo 105, versículo 35, habla de lo mismo, maravillas de Jehová a favor de Israel, cuando anduvieron en el desierto, y habla todas las maravillas que hizo Dios con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y versículo 37, lo sacó con plata y oro, y no hubo enfermo en sus tribus, hermano. Lo sacó con plata y oro, y no hubo enfermo entre su pueblo. Y hoy Dios es exactamente el mismo, ¿verdad? Ya lo vimos allí en Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Jesús es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por los siglos. Y Él quiere sacarnos de la esclavitud con plata, con oro y sin ningún enfermo entre su pueblo, amados hermanos. Pero es necesario que clamemos a Dios en nuestra angustia, y Él nos va a librar de nuestras aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Y si Él ya nos libró a nosotros, hermano, ahora nosotros tenemos que llevar esta palabra a aquellos que andan sin esperanza, a aquellos que viven sin Jesús. Que los podamos guiar a mirar a nuestro Señor Jesucristo, para que reciban salvación, para que reciban sanidad,
y para que reciban restauración. Y les recuerdo que esa sanidad que recibimos de nuestro Señor Jesucristo no solamente es sanidad física, sino sanidad del alma y sanidad del espíritu. Ese es nuestro Dios. Clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Así es que, amados hermanos, Dios nos ha dado ese poder, esa autoridad de poder orar por los enfermos y esto sanar, de poder guiar a la gente a mirar a Jesús. Hoy en día, ¿verdad que hay tanto contagio, hermano? Es nuestra obligación guiar a esa gente a mirar a Jesús, porque cuando la gente mira a Jesús con fe, recibe sanidad. Yo no sé si les ha pasado ya, se les ha presentado algún caso de algún familiar, de algún amigo, de algún conocido que se ha contagiado del virus, hermano. No te digo que lo vayas a visitar y ores por él, pero sí te digo, ¿verdad?, que por vía Facebook, WhatsApp, por una videollamada, le puedas presentar a Jesucristo. Le puedas guiar a mirar a Jesucristo para que reciba sanidad. Inclusive le puedes enviar la palabra a través de una videollamada o una audiollamada y la palabra viaja, hermano, llevando sanidad en el nombre de Jesús. Esa es nuestra responsabilidad, amado hermano. Yo espero que estén siendo obedientes, ¿verdad? Y espero que no sea el caso de nosotros de Casa de Dios, de aquellos que están inconformes, que se han desanimado en el camino, que han murmurado en contra de Dios, que han murmurado en contra del siervo de Dios, sino que guiemos a la gente a poner los ojos en Jesús. En nosotros está esa bendición. Oremos por los enfermos, hermano. No te pido que vayas, te pido que envíes la palabra a través de una oración en el nombre de Jesús, como la que vamos a hacer ahorita por los que están enfermos, y también orar por protección, así como el día de la muerte de los primogénitos en Egipto, que la sangre de Cristo cubrió las casas y las vidas de los israelitas. De la misma manera, la sangre de Cristo cubra nuestras vidas y nuestras casas. En el nombre de Jesús. Vamos a orar, amados hermanos. Y yo le pido al Espíritu Santo que pongan ustedes ese deseo de ser obediente, de estar compartiendo, de estar orando por los enfermos. No nada más en su tiempo de oración, en cualquier tiempo, hermano. Si usted se acuerda de alguien, si Dios le trae a alguien a su mente, a su corazón, ore por él. Si le llama a alguien pidiéndole oración, ore por él. Tome un tiempo. Tome 5 minutos, hermano. Y ore. Creyendo, guiando a la gente a mirar a Jesús para recibir esa sanidad. Vamos a orar y vamos a declarar sanidad sobre los enfermos. Y yo espero y confío en el Señor que usted también lo haga en su casa. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel, eres un Dios verdadero. Y tú nos has comisionado a nosotros, nos has enviado para llevar las buenas nuevas de Jesús a aquellos que no te conocen. Y nos has dicho que anunciemos que en Jesús hay salvación, hay sanidad, hay vida eterna. Y que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere será condenado. Pero el que creyere, estas señales le seguirán. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si comieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos impondríamos nuestras manos y estos sanarán. Y también creemos que enviaremos nuestra palabra a través de una videollamada, de una audiollamada o de una llamada, y los enfermos sanarán, Señor. En el nombre de Jesús. Lo creemos en esta hora, y en esta misma hora oramos y declaramos que tu palabra es enviada, una palabra de sanidad
para aquellos que en este mismo momento están batallando con el virus de COVID-19, Señor. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de ellos. Te pedimos que los sanes. Te pedimos que ellos puedan voltear a Jesús y sean sanados, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por nuestros hermanos Ogdu, Chava, Eric, el pequeño Saúl, Padre, en el nombre de Jesús. Ellos han creído y te han seguido y declaramos sanidad sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, oramos por Charlie Lechuga. Declaramos que recibe sanidad en esta hora en el nombre de Jesús. Oramos por el pastor Eliot Sánchez, Padre, declaramos que tú lo levantas, que tú lo restableces en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por mi primo Fernando Rugerio, su esposa María Luisa González y por su hijo Luis Fernando Rugerio González, Padre, en el nombre de Jesús. Que ellos puedan mirar a ti, que ellos puedan voltear a ti, Señor, puedan mirarte a ti y ser sanados y ser salvados en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oramos por la señora Minerva, Señor. Mamá de la hermana Marisela Collado, Señor. Declaramos sanidad, enviamos tu palabra, Señor, de sanidad. Y todo aquel que esté escuchando este video, que lo esté viendo, Señor, recibe sanidad en el nombre de Jesús. Permítenos servir a nuestra generación conforme a tu voluntad. Y después estar listos para que cuando tú nos llames, Señor, podamos haber hecho lo que nos enviaste a hacer. Te bendecimos en esta hora y declaramos sanidad, Señor. Declaramos protección, Señor, sobre la vida de cada hermano, de cada hermana, de cada familia, de casa de Dios y puerta del cielo. Declaramos que la sangre de Cristo, Señor, está sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias. Y también te pedimos por el personal de salud, por doctores, enfermeras, enfermeros, por camilleros, por, Señor, choferes de la ambulancia, personal de intendencia, personal administrativo. Bendíceles, fortaléceles, ayúdales, y que todos aquellos que no te conocen puedan mirar a ti, Señor, y recibir sanidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús lo creemos, lo declaramos, porque tú eres un Dios bueno, Señor, porque tú eres un Dios grande, porque tú eres un Dios todopoderoso, Señor. A ti sea dada la gloria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque eres bueno. Tu misericordia es para siempre. Créalo, amado hermano, y ore. Envíe la palabra. Envíe la palabra hasta el último rincón de la tierra. Que Dios les bendiga, amados hermanos. No se les olvide de compartir el video. Compártalo. ¿Verdad? Si usted no quiere orar, si usted no quiere enviar la palabra, envíe el video. Y alguien va a recibir la bendición de Dios, alguien va a recibir sanidad, alguien va a mirar a Jesús. Y quizás alguien que nos está viendo y que no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, le abra su corazón a Jesús. Voltee a Jesús y le reconozca como su Señor y Salvador. Y obtenga vida eterna, sanidad, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Nos vemos el día domingo a las 11 de la mañana. Le pido por favor que ponga en práctica todo lo que Dios nos ha estado hablando. No lo deje ahí al abandono, sino póngalo en práctica y Dios lo va a sorprender, ¿verdad? Cuando le den testimonio de las sanidades que Dios ha hecho a través de sus hijos que son obedientes y que creen en el poder de la palabra, en el poder de la oración. En el nombre de Jesús. No se le olvide darle me gusta al video, suscríbase a mi canal, comparta el video, active la campanita y nos vemos el domingo a las 11 de la mañana. Que Dios les bendiga, amados hermanos, les mando un abrazo y ya pronto estaremos reunidos. Sigamos orando, ¿verdad? Ya se dio el banderazo para abrir, pero necesitamos oír la voz de Dios, no la voz del gobierno, sino la voz de Dios que nos diga, ahora es el momento de regresar, porque el gobierno dice que ya se va a poder regresar, pero con el 25% de asistencia. Es decir, que si nosotros somos una congregación de 50 o de 60, el 25% pues son como 15 hermanos.
Y no queremos eso, queremos que todos podamos estar juntos. Así es que esperemos que Dios nos dé la señal. Pero eso ya viene pronto, hermano. Así es que prepárese, porque todas esas personas a las que usted le va a compartir, todas aquellas personas a las que Dios va a sanar, son las que van a llegar y van a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Que Dios los bendiga y nos vemos el domingo a las 11 de la mañana. Hasta pronto.